¿verdad? Sí. Bueno, les voy a mostrar el teorema de superposición para circuitos de corriente continua. Cuando nosotros tenemos circuitos así, donde aparecen dos fuentes, lo que nos conviene es utilizar el teorema de superposición. No tiene ninguna fórmula extra, no tiene nada agregado, es simplemente resolver el circuito por partes. ¿Cómo se hace? Tenemos que dividir este circuito en dos distintos, porque hay dos fuentes. Si hubiera una tercera fuente, se dividiría en tres circuitos y bueno, así iría dependiendo de cuántas fuentes tenga. Cada fuente es un circuito para el teorema de superposición. Entonces, miramos el circuito así de primera y lo dividimos. Dibujamos, vamos a tomar primero el circuito con esta fuente y apaciguamos la otra. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer como que esta fuente no existe, como que no está. Si tuviera una resistencia interna, la resistencia sí existiría, pero como este no tiene resistencia interna, no lo vamos a poner. En el caso de que acá hubiera una, también contaría para el circuito de este. La resistencia y el voltaje son cosas separadas en el sistema, en el teorema de superposición. Entonces empezamos a dibujar nuestro circuito, 24 voltios, con una resistencia, 2, 3 resistencias, 4 resistencias. Acá tenemos R1, R2, R3 y R4. Bueno, respetamos obviamente los signos y vemos para dónde se mueve la corriente. Es importante que distingamos hacia dónde va cada corriente, ¿no? En este caso, como acá hay una subida de tensión y acá hay una bajada de tensión, la corriente va en esta dirección. Ponemos entonces I1. ¿Cómo está acá? I1. En este caso, vamos a decir que la corriente entra por acá y se divide en dos, que va para allá y que va para allá. O sea que acá tomamos como que va I2 para abajo e I3 para allá. Acá nos da, por coincidencia, digamos, que coincide con la dirección del circuito original. Pero suele pasar que no coincida o que cuando pasemos a este circuito nos lleve para otro camino. Eso es completamente normal, puede pasar y es más, tiene que pasar. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver el circuito. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total. Tenemos R3 y R4 en serie, o sea que la resistencia 3,4 va a ser igual a R3 más R4. Que eso sería 5 más 3, 8 ohms. Bueno, la resistencia R34 está en paralelo con la resistencia 2. O sea que podemos decir que R2, 3, 4 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3, 4, todo a la menos 1. Ponerle pausa. Bueno, nos queda como resultado 0,89 ohms, que sería resistencia 2, 3, 4. Y ahora le tenemos que sumar la resistencia 1, que si ponemos todo esto en un solo circuito,
nosotros lo tendríamos así, lo estaríamos viendo como R1 y R2, 3, 4. Y esto está en serie, así que tenemos que sumarlo nomás. Y nos quedaría que R total es igual a R1 más R2, 3, 4. Y eso nos da 2 ohm más 0,89, nos quedan 2,89 ohm. Esa es la resistencia total para este circuito. Una vez que tenemos la resistencia total, podemos calcular ya la intensidad 1. ¿Qué sería? La fuente o el voltaje. Vamos a hacer la aclaración. Fuente es igual a voltaje, es lo mismo. Entonces nos queda la fuente. Vamos a poner fuente 1, E1 y E2. Entonces nos queda que E1 sobre resistencia total es igual a intensidad 1 para este circuito. Y eso va a ser igual a 24 voltios sobre 2,89 ohms. Pausa. Y nos queda 8,3 amperes. Bueno, ya tenemos la intensidad 1 y podemos calcular la intensidad 2 y la intensidad 3. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, podríamos agarrar y pausar todo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para calcular, como hacíamos en los problemas anteriores, es llamar a estos puntos A y B y vamos a buscar calcular el voltaje de A, B. Esto ya lo habíamos visto. Lo que tenemos que hacer es tomar un punto y calcularlo hasta el otro punto. ¿Cómo hacíamos? Bueno, acá decimos que BB más la fuente, más porque sube el voltaje, acá está subiendo, entonces ponemos más la fuente, menos el voltaje de acá, porque acá baja el voltaje, sería menos R1 por intensidad 1. Y todo esto aquí va a ser igual a BA. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué establecemos acá? Que BAB es igual a la fuente menos la resistencia 1 por la intensidad 1. Esa es la primera equivalencia. Ahora podemos agarrar y ver el circuito desde acá. Vamos desde BB. BB, la intensidad va para abajo, o sea que acá entra más voltaje del que sale y lo mismo acá, entra más voltaje del que sale. Entonces, si lo miramos desde BB, podemos decir que acá sube el potencial y sube de vuelta. Lo expresamos diciendo entonces que BB más R4 por intensidad 2 más R3 por intensidad 2 es la misma intensidad porque en los dos está pasando la intensidad 2. Todo esto va a ser igual a BA. Y bueno, pasamos para el otro lado. BAB va a ser igual a R4 por intensidad 2 más R3 por intensidad 2. O lo que es lo mismo, sacamos factor común, intensidad 2 por R4 más R3.
Eso va a ser igual a BAB. Ok, y ahora tenemos que sacar la tercera equivalencia, que es la de este lado, y decimos entonces que la intensidad acá está bajando, como va para ese lado, en ese sentido, y sabemos que la resistencia siempre va a bajar el voltaje, acá va a entrar más del que sale, o sea que acá es positivo y acá es negativo. Y visto desde BB, podemos decir que acá el voltaje sube, porque acá entra menos y sale más, o sea que está subiendo. Por lo tanto decimos que se suma R2 por intensidad 3, que es la que está pasando por acá. Todo esto va a ser igual a BA. Y entonces decimos que BAB es igual a R2 por I3. Ahora lo que podemos hacer es poner todo en función de I1, que I1 ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a borrar los circuitos grandes de acá arriba. Todo esto lo voy a borrar. Y vamos a poner entonces, por ejemplo, este tiene I1, entonces hacemos E menos RI por I1 igual a este, por poner un ejemplo, R2 por I2, I3. Entonces lo que queremos es poner todo en función de I1. ¿Qué hacemos? Sacamos R2 de este lado, lo pasamos para el otro lado con la operación contraria. O sea, nos va a quedar E menos RI por I1 sobre R2. Todo eso va a ser igual a I3. Y ya tenemos I1, o sea que podemos calcular la fuente, 24 voltios, este es E1, la fuente 24 voltios, menos R1, 2 ohm, por la intensidad 1, nos dio 8,3 amperes, todo sobre R2, que sería 1 ohm. Y a eso va a ser igual la intensidad 3. Bueno, y eso nos da como resultado, esto de acá nos da como resultado 7,4 amperios. Entonces ahora lo voy a borrar para tener espacio y lo voy a remarcar para que no se pierda. Lo mismo acá, esto también voy a remarcarlo. La resistencia total también la voy a remarcar para no perderla y el resto voy a borrar para que no ocupe espacio. Bueno, ahora tenemos que calcular la intensidad 2, que es la que nos falta. Y dijimos que vamos a poner todo en función de intensidad 1. Entonces escribimos E menos, esto es E1, E menos R1 por intensidad 1 va a ser igual a intensidad 2 por R. Esto habíamos dicho que es lo mismo que R34 nomás, así que podemos decir que esto es intensidad 2 por R34. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Pasamos R34 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar que intensidad 2 es igual a E1 menos R1 por intensidad 1 sobre R34. Pausar. Y eso nos da como resultado 0,93 amperes. Ya tendríamos entonces las tres intensidades, el voltaje y la resistencia total. Por lo tanto, ya completamos el circuito. Pero completamos la primera parte. Ahora tenemos que hacer lo mismo del otro lado. Voy a borrar todo esto, pausar. Bueno, y voy a borrar esto. Ya lo transcribí a este lado para que no se pierda.
Esto entonces quedamos en que es el circuito 1. Lo podemos borrar ya, no nos va a servir para más nada. Y esto lo voy a dejar a un lado. Vamos a hablar que esto es el circuito 1. Ahora vamos a hablar del circuito 2. ¿Cómo establecemos el circuito 2? Apaciguando esta fuente. Hacemos todo lo mismo, pero como que esta fuente no existe. Entonces simplemente dibujamos el circuito R1, R3, R4, acá está la fuente, siempre respetando el signo, R2, y bueno, acá vamos a tener E2. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos el circuito exactamente de la misma forma, pero teniendo cuidado con la dirección de la corriente. Acá, como podemos ver, la fuente nos indica que la corriente se mueve para allá, por lo tanto I3, de este lado está I3, no es que podemos establecer que esto es I1 o I2 cuando queramos. Si el circuito original dice que acá está I3, acá también está I3. O sea, este sería I3, va en esa dirección. Y acá nosotros tenemos entonces que sube para este lado y sube para este lado. Entonces, I1 va en esa dirección e I2 va en esa dirección. Ahora establecemos los signos. Como acá la intensidad sube, quiere decir que acá entra más potencial del que sale y acá también entra más potencial del que sale. Lo mismo para este caso, acá entra más del que sale. Y como acá también la intensidad se mueve por allá, entra más del que sale. Bueno, entonces, ya que tenemos los signos y tenemos las direcciones establecidas, calculamos nomás. Vamos a calcular la resistencia total. Basándonos en esto, empezamos por acá, calculamos la resistencia total. Sería entonces R34, es lo mismo. Lo ponemos en paralelo con esto, este y este están en paralelo, ambos. Tomamos en cuenta esto va a estar en paralelo. Por lo tanto, hacemos R1, 2, 3, no, R1, 3, 4 va a ser igual a, como está en paralelo, 1 sobre R1 más 1 sobre R3, 4. Todo a la menos 1. Y eso nos da como resultado, resultado 1,6 ohm. Ahora le tenemos que sumar la resistencia 2, que como ponemos todo esto en serie, esto también va a estar en serie. Por lo tanto, nos va a quedar que la resistencia total va a ser igual a R1, 3, 4 más R2. Y esto va a ser igual a 1,6 más 1, o sea, 2,6 ohm. Vamos a borrar esto porque ya no lo vamos a necesitar. Lo voy a escribir acá. R1, 3, 4, 1,6. Y esto 2,6. Acuérdense siempre que ahora estamos hablando del circuito 2. Bueno, ya tenemos la resistencia total, podemos entonces calcular la intensidad 3.
Decimos entonces que intensidad 3 va a ser igual a la fuente 2 sobre la resistencia total, que es igual a, bueno, ponemos nomás resistencia total, ahora lo calculamos. Pausarlo. Ya. Y eso nos da de resultado 15,38 amperes. Ahora que tenemos ya la intensidad 3, hacemos lo mismo que hicimos en el otro circuito, establecemos los puntos A y B y buscamos la diferencia de potencial entre A y B. Hacemos lo mismo pero respetando esta dirección ahora. Vamos a calcular esto acá. Decimos que dB más, quiero decir menos, porque acá baja el potencial, entra más del que sale, entonces está bajando, menos R1 por intensidad 1 va a ser igual a BA. O lo que es lo mismo, BAB va a ser igual a menos R1 por I1. Ahora calculamos esta acá del medio. Vamos desde BB. Decimos que acá baja y baja por los signos. Entonces nos va a quedar que BB menos R4 por intensidad 2 menos R3 por intensidad 2 va a ser igual a BA. O lo que es lo mismo, BAB va a ser igual a esto. Acá lo que podemos hacer es sacar factor común menos I2. ¿Cómo nos quedaría entonces? Menos I2 por, entre paréntesis, R3 más R4. Ahora vamos a sacar la tercera igualdad, digamos. Nos va a quedar BB, acá baja el potencial, menos la fuente 2, y acá sube el potencial, o sea, más R2 por intensidad 3, que es la que está pasando por este lado. Eso va a ser igual a BA. O lo que es lo mismo, menos E2 más R2 por I3 va a ser igual a BAB. Ya tenemos las tres equivalencias y tenemos la intensidad 3. O sea que podríamos poner todo en función de I3 y calcular las otras dos intensidades. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a tomar esta de acá, RI por I1 va a ser igual a esta de aquí, menos E2 más R2 por I3. Queremos poner todo en función de este, así que simplemente pasamos menos RI1 de este lado, nos va a quedar R2 por I3 sobre menos. Todo esto va a ser igual a intensidad. ¿Sale? Bueno, acá el resultado nos queda negativo y eso no está mal. Lo que indica este signo es que va con la dirección contraria. Lo dejamos así como está. Ya tenemos entonces I1, lo voy a escribir acá. I1 es igual a menos 12,31 amperes. Y voy a borrar esto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con I2, porque eso es lo que queremos despejar. Entonces hacemos menos I2 por R3 más R4 es R34, va a ser igual a menos E2 por R2 más R2 por I3, que
queremos despejar I2, así que pasamos el R34 para el otro lado. Nos va a quedar R2 por todo sobre R34. Hacemos el cálculo. Nos queda entonces de resultado menos 3,08. En este caso, lo que podríamos haber hecho para quedarnos con un mejor signo, esto así como está, no está mal, pero confunde, porque acá lo que estamos diciendo es que I2 negativo es igual a esto negativo, o sea, que básicamente I2 es igual a 3,08. Lo único que cambia es que pusimos un signo acá y acá lo sacamos. Es la única diferencia, pero esto es lo mismo que esto. Hay que tener cuidado con ese detalle. Bueno, entonces ya calculamos I2, tenemos las tres intensidades y ahora viene la parte compleja del teorema, que es